Doctores de Reddit, que es algo por lo que alguien vino al hospital y pensó que no era gran cosa, pero resultó ser mucho peor. Soy enfermera de urgencias. Atendí a una paciente que llegó porque se despertó con un fuerte dolor de cabeza y un nudo en la cabeza. Fue al TAC para que le hicieran un escáner craneal y tenía 2 balas en la cabeza. Una le había entrado por la parte superior de la cabeza, justo por debajo del nacimiento del pelo, y había viajado por debajo de la piel, pero por encima del cráneo, hasta la parte posterior de la cabeza. La otra le entró directamente, pero solo le fracturó el cráneo por detrás de la oreja, no lo atravesó del todo. Eran balas de menor calibre. Al parecer, la noche anterior se fue a dormir después de tomar ramen y hubo un tiroteo en su calle. Las balas entraron por su ventana, y ella no las oyó. Se despertó inmediatamente después de recibir el disparo, y se dirigió directamente a urgencias sin saber que le habían disparado debido al shock. No lo interpretes como que esperó 6 horas después de recibir el disparo y luego fue a urgencias. Eso es imposible. Nota para uno mismo: nunca tomes Ambien. Vas a entrar en un puto coma. Ambien también hace que algunas personas sean sonámbulas y coman dormidas. Como la vez que tomé Ambien, y mi mujer me encontró de pie junto a la nevera con el culo desnudo a las 3 de la madrugada y comiendo lonchas de queso una a una. Ya no tomo Ambien. Me identifico. Dejé de tomarlo después de despertarme comiendo una patata asada que no recordaba haber hecho. La parte más aterradora: había triturado más Ambien y lo rocié sobre la patata. Y luego está el sexsomnio. Sí, es algo real. Y es mucho menos gracioso cuando tienes que tener esa conversación con tu ex. Cuando estaba haciendo mis prácticas en el hospital, un paciente llegó riendo y saltando a su escáner. Creía al 100% que estaba en remisión y que el cáncer había desaparecido. Pasé un día con los técnicos de escáner y me senté. El escáner no mostró un tumor. Mostró cientos. El tipo estaba plagado de metástasis. Era terminal. Le quedaban meses, y se reía y sonría con nosotros. Nos preguntó si podíamos contarle cómo había ido, y el técnico dijo que no podíamos, que era cosa del médico. El anciano nos guiñó un ojo y se marchó. Estaba muy contento. Fue uno de los días que me dijeron que no podía hacer ese trabajo. ¿Qué edad tenía el paciente y qué haces ahora? Era viejo, aunque no tanto. 60 años creo. Decidí que la práctica no era lo mío, así que cuando acabé la carrera me hice periodista. Ahora trabajo como redactor en una revista médica. Vino un tipo quejándose de tos y dificultad para tragar. Creía que tenía amigdalitis y solo quería antibióticos. Me di cuenta de que tenía la voz increíblemente ronca, pero no tenía las amígdalas inflamadas, así que le mandé a hacer una radiografía de tórax. Tenía tumores enormes, del tamaño de una pelota de béisbol, por todos los pulmones. Uno de ellos presionaba el nervio laríngeo recurrente, lo que le causaba problemas para hablar y tragar. Murió en una semana. ¿Por qué estoy leyendo esto? Dios mío, ¿voy a sobrevivir hoy? Supongo que nadie te ha dado la noticia todavía. La hermana de mi mejor amiga fue al hospital por lo que ella pensaba que era una gripe persistente. Le diagnosticaron cáncer de intestino, estómago e hígado y murió 9 meses después. Una compañera mía fue atropellada por el coche del jefe. Resultó que tenía rabia, prácticamente le salvó la vida. Hace 1 o 2 años aquí en Texas una mujer fue a su optometrista para un examen regular. Después de un largo silencio le preguntaron: ¿conduciste hasta aquí? No. La persona que te trajo tiene que llevarte a un hospital inmediatamente. ¿Por qué? Porque estás a punto de tener un derrame cerebral. Sí, las embolias dan miedo. Mi madre tuvo una en el aeropuerto, y estaba siendo molesta y parecía borracha. No tenía ni idea de lo que le pasaba. Luego se subió a un avión. Se subió a otro avión para visitarme después de tener otro y ni siquiera quiso ir al hospital. Ella solo estaba como era una pequeña cosa. No mamá, accidente cerebrovascular. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. El paciente presentaba un pequeño arañazo, de menos de 2,5 centímetros, en el muslo derecho, con dolor intenso e inmovilidad. Al palparlo, había crepitación, un crujido. Llamamos a un cirujano con la esperanza de poder extirpar la herida cerrada, pero en cuanto el cirujano cortó la piel, la pierna se desinfló. Sí, se desinfló. El aire que se escapó tenía un olor horriblemente pútrido. Pedimos una radiografía y descubrimos que la pierna era simplemente piel y huesos, sin ningún signo de músculo. Lamentablemente, informé al paciente de que teníamos fuertes sospechas de una bacteria carnívora llamada Clostridium perfringens, y de que la infección se estaba extendiendo rápidamente. Llamó a su familia y seres queridos, consiguió un abogado y se despidió. 12 horas después de su ingreso fue declarado muerto. ¿Dónde se encuentra comúnmente esta bacteria?
en el suelo, en las plantas que crecen en el suelo, en las frutas que crecen en las plantas que crecen en el suelo, en los animales que se alimentan de plantas o frutos que crecen en el suelo, en la carne que procede de animales que comen plantas o frutos que crecen en la tierra. Te odio. No soy médico, pero tuve un accidente de coche, yo tuve la culpa, y no paraba de dolerme la parte baja de la espalda. Fui a urgencias pensando que me había hecho un esguince muscular en la espalda, y que me recetarían relajantes musculares y tal vez algunos analgésicos. 6 horas, varias radiografías, un escáner de gato y 4 médicos después, descubrí que tenía la columna rota y... La mejor teoría que se les ocurrió fue que mi columna se había roto durante el parto y, como nunca lo supimos, se curó sola, rellenándose de cartílago. Uno de los médicos me dijo que si hubiéramos sabido que me había roto la columna al nacer, probablemente nunca habría caminado y me habrían tratado como discapacitada toda mi vida. No lo supe hasta que tuve 20 años y ya tenía un hijo. Mi madre lloró porque siempre pensó que yo era una bebé muy nerviosa, cuando en realidad probablemente sufría mucho. 7 de diciembre de 2012. Llevamos a mi suegra a urgencias porque no se comportaba bien, mezclaba las palabras y se sentía cansado. Mi marido y yo pensamos que tenía un derrame cerebral leve. El personal de urgencias también pensó que tenía un ictus, por sus síntomas y porque tenía 79 años. Le hicieron un escáner y no. Cáncer. 3 tumores enormes en el cerebro. Al día siguiente le hicimos más pruebas y era cáncer de pulmón. Una pequeña mancha en su pulmón que viajó a su cerebro. Murió 13 días después. El día del cumpleaños de mi marido. ¿Cómo está tu marido? Sigue siendo duro. Vivimos en el mismo pueblecito donde creció. Su cumpleaños se ha convertido en un momento muy triste. Además, al estar tan cerca de la Navidad, le ha quitado la alegría a todo. Le ha afectado especialmente a nuestra hija, con la que el abuelo estaba muy unido. No soy médico, pero hace un par de años mi madre tenía un bulto en el pecho, así que fue a que se lo miraran por si tenía cáncer de mama. Su madre murió de cáncer de mama, y su hermana lo ha tenido 2 veces y le han extirpado tejido mamario. Pero afortunadamente solo era un quiste. Pero espera, hay más. Resulta que detrás de ese quiste se escondía un cáncer en fase inicial. Fue fácil deshacerse de él y ahora está bien. Pensaba que tenía una gripe muy fuerte. En general, me sentía fatal. No fui al hospital hasta 2 días después. Estaba en la sala de operaciones menos de 1 hora después de eso. Apendicitis. La apendicitis es diabólica. Creí que me había intoxicado. Y me sacaron el apéndice de urgencia a la 1 de la mañana. Apendicitis. La tuve cuando tenía 16 años y fue una situación parecida. Me desperté, no me encontraba bien, fui al hospital y me operaron a toda prisa. Como el tiempo apremiaba, los médicos y las enfermeras estaban un poco despistados y se olvidaban de las cosas. Me dieron un analgésico muy fuerte justo antes de anestesiarme, lo que me dejó como una puta cabra. Aproximadamente 1 minuto después de que me dieran el analgésico, de camino a la sala de operaciones, una de las enfermeras dijo: espera, tenemos que hacerle una prueba de embarazo. Me volví hacia ella, la miré fijamente a los ojos y le dije: si hay un bebé ahí dentro, puedes cortarlo también. Ni que decir tiene que nunca me hice la prueba de embarazo. No soy médico, siento ser el típico. Después de que me sacaran el apéndice, volví una semana más tarde pensando que estaba estreñido. No, tenía un absceso gigantesco que había empezado a taponarse. Me lo drenaron y 5 días después me desperté en la UCI recuperándome de sepsis, shock séptico e insuficiencia renal. No soy médico, soy paramédico, pero cuando estuve desplegado en Afganistán como médico, un piloto de evacuación médica vino porque tenía una pequeña anomalía en su electrocardiograma de control de vuelo. Al parecer, esto era algo por lo que había estado obteniendo vacaciones durante años. Yo acababa de terminar un curso de AIP y había aprendido algo llamado síndrome de Brugada, que es básicamente una arritmia que provoca la muerte súbita del paciente. Le comenté en broma que su electrocardiograma me recordaba la anomalía que había visto en el libro de texto, pensando que era imposible que realmente lo tuviera, y que tenía que ser un artefacto del electrocardiograma. El médico abrió los ojos de par en par y salió corriendo de la consulta. El piloto lo padecía. Fue relevado inmediatamente del servicio de vuelo, enviado a casa y se le colocó un desfibrilador en el corazón antes de ser retirado médicamente. Mi cuñada pensaba que tenía un quiste en el hombro. No, un sarcoma de células redondas. Los médicos dijeron que le quedaban 2 meses. Vivió 8. ¿Sabes si fue un quiste doloroso? No lo sé. Lo que sí sé es que se estaba volviendo anormalmente grande. Los tiene con bastante frecuencia, al igual que la mayoría de mi familia.
Mis quistes suelen ser indoloros la mayor parte del tiempo, aunque uno se inflama de vez en cuando. Fue al médico de cabecera para que le hicieran una punción, ya que era lo bastante grande como para causar problemas. El médico le hizo un pequeño corte, le puso una venda y le dijo algo así como, tienes que ir a oncología. Ya. Cuando tenía 12 años, tuve un dolor de cabeza tremendo que no se me quitaba. Mi padre me llevó al médico, y ni siquiera llegué a la sala de consulta antes de que me devolvieran y nos mandaran al hospital. Resulta que el dolor de cabeza se debía a la rotura de una cavidad sinusal, es decir, que todos los huesos alrededor del ojo se rompieron y el líquido se filtró al cerebro, provocándome una meningitis cerebral. Mi ojo estaba tan hinchado que parecía un extraterrestre, y les dijeron a mis padres que no iba a sobrevivir. Obviamente me recuperé, pero estuve hospitalizada 2 semanas y perdí 2 meses de clase. En aquel momento yo era el tercer caso conocido de este tipo, y habían traído médicos de todo Estados Unidos y del Reino Unido. Una locura, pensé que era solo un terrible dolor de cabeza. Pero resultó ser mucho más. No soy médico, pero mi médico de urgencias me dijo que si hubiera esperado 12 horas más, probablemente habría muerto. Estaba tomando antibióticos para un tratamiento dental que me habían hecho, y noté que me salían unas ampollas raras por todas partes. Raras, pero da igual. 48 horas después, empezaron a abrirse, dejando agujeros en mi piel sin sangre, solo perdiendo la mayor parte de la piel en esa zona. De nuevo, fue raro, pero estaba trabajando, así que da igual. Entonces empezaron a aparecer en mi garganta, así que fui al hospital lo antes posible, y me diagnosticaron inmediatamente el síndrome de Steven Johnson. Si hubiera tardado más, las capas de mi piel se habrían despegado literalmente unas de otras y habría muerto. Fue un día leccionador. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.